Ante el panorama político del país y la relación entre la Asamblea con el gobierno, resulta oportuno tener la perspectiva de un sector del empresariado para conocer en cómo afectaría en la dinámica comercial y atracción de inversiones esta coyuntura institucional. Además, en la agenda económica y laboral se encuentran temas estratégicos para la búsqueda de acuerdos tripartitos, el aumento al salario mínimo, políticas en generación de empleos e innovación empresarial con respeto a los derechos de los trabajadores. Esta noche abordaremos los principales temas políticos y socioeconómicos con representantes de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Iniciamos 8 en punto. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Este lunes 17 de febrero vamos a hablar del clima de inversiones, salario mínimo, condiciones políticas del país. Es un gusto para mí recibir en este set a Javier Steiner, presidente de la Cámara de Comercio, y también recibimos cordialmente a Federico Hernández, director ejecutivo también de la Cámara de Comercio. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Qué gusto, Javier, volvernos a encontrar. Buenas noches, Carlos, un gusto estar aquí. Gracias por estar con nosotros también, Federico, bienvenido. Igualmente, muchas gracias, Carlos, por la invitación y un saludo, por supuesto, a tu amable audiencia. Varios temas que tenemos que desarrollar, de las condiciones políticas, económicas, de negociación en instancias tripartitas. Para eso tenemos la nota introductoria. Los llamados para el presidente Bukele y los diputados a buscar el diálogo siguen llegando de varias partes. Yo confío que habrá más fuerza en la voz que pide moderación, serenidad, diálogo verdadero, que en la que piden, pues, acabar con todo. Creo que el país no está para estas cosas y que hemos avanzado tanto que ya merecemos dar un salto hacia adelante y no un retroceso. Algunos números estarían mostrando que esta tensión ya afecta a los bonos que coloca El Salvador en el mercado internacional. Sin embargo, esto ha sido negado por el gabinete. No vale la pena seguir haciendo medición de fuerzas. Con quien debemos hacer medición de fuerzas es con la violencia y vencerla. La tensión entre ambos órganos de Estado llevó a ver una presencia de militares sin precedentes dentro del Salón Azul y ha sentado en el banquillo de los interpelados a la ministra de Salud y al presidente de ANDA. El proceso comenzó el sábado, continuó este lunes y el interrogatorio sigue mañana. Que si vamos a retribuir económicamente el daño causado a cualquier usuario de ANDA que se sienta dañado, puede acercarse a las oficinas de la área metropolitana del Gran San Salvador. Mientras el presidente y la asamblea no se ponen de acuerdo, hay otros temas esperando en el tintero. Se avanza poco en la reforma de pensiones y de las negociaciones para el incremento al salario mínimo también se dice poco. Este es un informe de Guadalupe Bonilla para 8 en punto. Muy bien, agradecemos a Guadalupe Bonilla que nos ofrece ese contexto de varios de los temas que vamos a desarrollar en el transcurso de esta hora con Javier Steiner y Federico Hernández de la Cámara de Comercio. Javier, ahí teníamos en pantalla las imágenes que se han dado en el transcurso de esta tarde de la interpelación al presidente de ANDA. Esta mañana finalizó la interpelación a la ministra de Salud y para eso quiero pedir a producción nos puede poner en pantalla un full sobre esto, que es una nota del diario de hoy, que es un titular sobre estos elementos que se ha dado de esta interpelación que se dio en el transcurso de esta mañana. Bueno, empezó el sábado y finalizó ahora por la mañana. También es un tuit que incorpora la votación que hizo la Asamblea Legislativa. Ahí está, ahí lo tenemos en pantalla. Diputados concluyen interpelación a ministra de Salud tras considerar que funcionaria evadía las preguntas. La funcionaria insistió durante toda la ronda de repreguntas que hubo una crisis de agua, la cual aseguró que tuvo una respuesta rápida. No obstante, los diputados pues reprocharon ese tipo de respuesta. Y este es el tuit del sitio de la Asamblea Legislativa que con 47 votos en pantalla y una mano alzada, el Pleno da por finalizada la interpelación a la ministra de Salud. Y estaba iniciando esta tarde la del presidente de ANDA y que va a continuar el día de mañana. Considerando entonces esos puntos, Javier, finalizó esta interpelación, inició la del presidente de ANDA. Para ustedes como Cámara de Comercio, ¿se está cumpliendo el objetivo de conocer lo que pasó en esta crisis del servicio de agua? Bueno, Carlos, yo creo que no hay que perder de vista que hemos vivido algunas crisis últimamente, pero esta es una muy delicada. Se trata de un vital líquido del cual muchos salvadoreños dependen para su bienestar. Más de 1 millón de personas fueron afectadas
y nos habíamos pronunciado antes diciendo de que esto debería de tener una investigación, porque tanta gente afectada no podría quedar en la impunidad de saber qué realmente había pasado. Hablar de que más de 1 millón de personas hubiesen sido afectadas no es cosa sencilla, y por eso es bien importante pues que la investigación siga su proceso. Creo que los diputados cumplen con su deber, con su derecho también de pues hacer esta investigación para tratar de entender realmente qué fue lo que pasó, pero más importante aún, para que se conozca qué pasó y que no vuelva a suceder. No podemos seguir teniendo más de 1 millón de personas afectadas con mal agua o con olor, pues, hoy por hoy no sabemos ni realmente qué fue lo que pasó. Entonces creo que es de vital importancia que se conozca a profundidad, no solo con la ministra de Salud, sino que también con el presidente de ANDA, y que realmente se deduzcan no solo las razones, pero también responsabilidades, porque creo que esto, siendo un tema tan delicado, no puede quedar en el suspenso. Ahora, Federico, retomando esta idea de Javier, una de las nociones que se tenía en la opinión pública es que una interpelación podía convertirse en un show político, que se iba a dar y prestarse para discursos, para retórica, pero no necesariamente para resolver o para entender qué fue lo que pasó. Desde su lectura al final, los funcionarios, en este caso la ministra de Salud y el de ANDA, por los primeros elementos que ha dado al iniciar su interpelación, responden o aclaran lo que pasó. La verdad no, Carlos, hay que decirlo con todas sus letras. Una interpelación siempre es una medición de fuerzas entre 2 órganos del Estado. En este caso en particular, digamos, 2 funcionarios que se vieron involucrados en una cosa que en cualquier otro país del mundo resultaría escandalosa, ¿verdad? Y diputados que, cumpliendo con uno de sus mandatos constitucionales, tienen que tratar de dilucidar qué fue lo que ocurrió. Porque, como decía el presidente Steiner, al final ha sido afectada buena cantidad de la población salvadoreña. En esta medición de fuerzas da la impresión que unos trataban de atacar hasta donde le da el formato, porque también el formato es muy limitado, y en este caso hay que decirlo, es muy limitado para los que preguntan, ¿verdad? En cambio, el que es interpelado puede explayarse, decir, no decir, evadir, lo que fuera, ¿verdad? Y por otro lado, a 2 funcionarios que francamente la impresión que uno tiene es que llegaron a explicar para no explicar nada. Entonces, en este, digamos, estira y afloje, en esta medición de fuerzas, la impresión que uno tiene desde afuera es que esta interpelación no está sirviendo precisamente para eso que tú mencionas, aclarar realmente qué fue lo que ocurrió. Seguimos sin saber exactamente cuál fue el origen del problema, no lo sabemos. Sigue siendo una incógnita cuál fue en todo caso, por qué, digamos, los funcionarios dieron los discursos que dieron en su momento, porque además muchos de esos discursos fueron contradictorios entre sí, ¿verdad? Y finalmente no tenemos ni siquiera claro cómo evitar a futuro, como dice el presidente Steiner, una crisis de este nivel. Este tipo de mecanismos, Federico, ¿considera que son oportunos por las características en las cuales se encuentra el país? Me refiero a la interpelación como un control político que le hace la Asamblea al Ejecutivo ante situaciones de gravedad o situaciones que los parlamentarios consideran importantes ponerlo en discusión y escarbar más y buscar explicaciones a fenómenos o problemas. Buena pregunta, Carlos. Es más, yo te digo una cosa, y esto ya lo digo desde la perspectiva de teoría política. Yo sí creo que los formatos de interpelación en El Salvador tienen que cambiar un poco. Es más, yo invitaría a los diputados, una vez termine todo este espectáculo, todo este proceso, a que revisaran bien el formato. Porque creo que el formato debería prestarse precisamente para lo que debe ser, que es la aclaración de una circunstancia particular. Y desde luego el formato, por lo menos como en este momento está, no sirve para eso. Quiero incorporar otro elemento que también ha estado en la discusión de la agenda política. Estoy seguro que como Cámara de Comercio habrán elementos para ponerlo en discusión o tener una reacción al respecto. Quiero pedir a producción nos puede poner en pantalla un comunicado que publicó el Partido Arena ante la renuncia de Gustavo López como presidente del COENA, que es un tema que ha estado en discusión en el transcurso de las últimas horas. Y ahí podemos ver en pantalla pues el comunicado en particular, no lo vamos a leer completo, pero mencionan que como Arena continuaremos cumpliendo nuestro objetivo de trabajar por un mejor El Salvador con la misma pasión y determinación que nuestro ahora expresidente lo hizo desde este día, y que el partido también y su dirigencia desean externar el agradecimiento al señor Gustavo López por el trabajo desarrollado como presidente del COENA. Aquí hay un tema importante a discutir, Javier, y tener su reacción. Luego escucho a Federico. Como sector empresarial y en función de la lectura política que hacen del país,
¿En qué condiciones entonces queda el partido Arena ante la renuncia de Gustavo López como presidente del COENE? Uno de los partidos relevantes que tiene más diputados en la Asamblea Legislativa, se queda sin presidente, renuncia el presidente. ¿Cómo lee la Cámara de Comercio las condiciones en las cuales se encuentra Arena? Bueno, lo leemos tal cual ha sido publicado, es una renuncia de su presidente. Nosotros como Cámara de Comercio e Industria no nos metemos en lo que sucede adentro de cada uno de los partidos políticos. Sí nos preocupa cómo cada una de las bancadas actúan, en este caso, como tú lo mencionabas, en la Asamblea Legislativa, y pues entendemos que hay un jefe de fracción que seguirá al mando de dirigir y coordinar todas las actividades con los diputados. Yo creo que todos los partidos políticos tienen derecho a hacer los cambios que ameritan, ellos entenderán en qué momento los hacen, etcétera. Yo creo que eso es ajeno a lo que hoy por hoy nos debe de preocupar, y lo que nos debe preocupar es que en la Asamblea Legislativa realmente se haga un trabajo profesional, se haga un trabajo, en este caso las interpelaciones y el trabajo que tendrán en su futuro, poniendo de primero pues la población, poniendo los intereses de los salvadoreños y de lo que se debe de hacer. Entonces yo creo que aquí hay que separar lo que pasa a lo interno de cada uno de los partidos políticos de lo que debemos de exigir de aquellos funcionarios que han sido electos por el voto popular, y en este caso son los diputados que sí tienen ese mandato de cumplirle a la población, de hacer las cosas correctas para todos. Y esto va para todos los partidos políticos. Hacía la pregunta, Javier, por esta razón. Uno de los sectores que históricamente ha apoyado al partido Arena a nivel financiero y técnico es el sector empresarial, de diferentes expresiones, me refiero. El tema es, esto nos da una muestra por lo que ha pasado también en la imagen del partido, en el caso de Norman Quijano y el antejuicio, el caso judicial de reuniones de políticos con pandillas. Nos da una muestra que el sector empresarial se ha separado de Arena por lo que le está pasando en este momento a dicho instituto. El sector empresarial siempre ha trabajado con todos los gobiernos de turno, siempre ha trabajado por impulsar y sacar adelante al país, siempre ha trabajado por desarrollar empleo. Yo creo que nos tocó trabajar, claro, con 20 años del gobierno de Arena, nos tocó trabajar también con 10 años con gobierno del FMLN, hoy estamos también trabajando con este nuevo gobierno. Yo creo que estamos trabajando por el bien de Salvador, no trabajamos en fin por un partido político, no trabajamos por impulsar a un partido en sí, sino que hemos trabajado por la población, hemos trabajado por el país. Así es que yo creo que nos debemos nosotros a trabajar con los funcionarios de turno, pero funcionarios van y funcionarios vienen, las gremiales y el sector empresarial permanece, y es nuestra responsabilidad buscar lo mejor por el país para sacar adelante a El Salvador. Antes de irme a la pausa, a escucharle, Federico, sobre esto, ¿tiene implicaciones o cómo desde la lectura el sector empresarial ve esto, que es una expresión partidaria, una de las expresiones partidarias que ha tenido relevancia en los últimos años en el país? Hacia el mismo el FMLN está en una situación crítica, los dos partidos fuertes, pero en el caso de Arena en particular, por este vínculo, como le mencionaba Javier, de ya sea por temas financieros, por temas técnicos, empresariales, ¿cómo lee esta situación? Yo tal vez introduciría un pequeño matiz, Carlos, con respecto a tu interrogante, y es la cercanía que mucha gente da por sentado entre el sector empresarial y determinados partidos políticos. Yo creo que lo que sucede en la práctica es que hay empresarios que probablemente apoyen partidos políticos en general, unos partidos de izquierda, otros partidos de derecha. En el caso particular de las gremiales empresariales no tenemos ningún tipo de vinculación con ningún partido político, ¿verdad? Ni lo teníamos con Arena, ni lo hemos tenido con el FMLN, ni lo tenemos con Nuevas Ideas o con quien venga en el futuro. De hecho, la Cámara de Comercio e Industria tiene 105 años, que lo cumplimos este año precisamente, porque estábamos antes que cualquiera de estos países, de estos partidos políticos naciera. Ahora, lo que sucede, Carlos, es que hay partidos que suelen tener dentro de sus idearios, ¿verdad?, conceptos de libre empresa o de comprensión de cómo funcionan los ciclos económicos versus otros partidos que ven, o lamentablemente han visto a los empresarios como enemigos ideológicos. Por eso es que mucha gente a veces nos veía más cerca, entre comillas, de Arena del FMLN. Pero es que con el FMLN, como decía el presidente Steiner, tratamos por todos los medios de acercarnos y no hubo manera en 10 años. Es decir, cada vez que nos sentábamos con ellos y les decíamos, miren, no podemos sacar adelante la economía nacional si no cuentan con el sector empresarial, nos veían como enemigos ideológicos. Entonces ahí es muy complicado ayudar o colaborar. Pero siempre, toda la vida, las gremiales empresariales vamos a colaborar con el partido que esté en aquel momento en el Ejecutivo, siempre y cuando sepan separar lo que se hace por el país
de lo que se hace por un partido político, ¿verdad? Ahí es donde las cosas no pueden mezclarse. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar entramos de lleno a otro de los temas que es importante escucharles como gremial, empresarial, que tiene que ver el debate sobre el salario mínimo. Es importante escucharles al respecto. También recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales, como ve este momento. Gracias por ser junto a nosotros en 8 en Punto. Estamos platicando esta noche con Javier Steiner y Federico Hernández, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio, sobre las condiciones del país a nivel político, clima de inversiones, salario mínimo, que es uno de los temas importantes. Y justamente quiero tocar este tema, Javier, del salario mínimo. Hace unos días estuvieron con nosotros representantes sindicales. Vamos a tomar algunos extractos de las declaraciones que nos brindaron días atrás, el viernes para ser más precisos. Pero antes hay algo que me llama la atención y lo platicamos con Luis Cardenal cuando estuvo con nosotros más o menos hace 3 semanas, un mes, el por qué el sector empresarial todavía no ha formulado una propuesta ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo sobre el incremento al salario. Bueno, yo creo que eso es por una responsabilidad que tienen las gremiales, en este caso aglutinadas bajo NEP, y es que queremos ser muy responsables en cuál sea la propuesta que llevemos, porque llevar una propuesta de un incremento implica también tomar en cuenta todos aquellos elementos que pueden afectar o no a una economía, pueden afectar o no a una empresa, y la capacidad o no que tengan las empresas y la economía para soportar un incremento. Puede sonar fácil y puede sonar muy atractivo decir, no, miren, dupliquemos el salario mínimo, llevémoslo de 305, por poner un ejemplo, a 600, a 700. Atractivo suena, y ojalá el país pueda llegar eventualmente a poder ofrecer esos salarios mínimos, porque significaría que el país ha evolucionado, se ha desarrollado, su capacidad económica se ha desarrollado a tal nivel que se pueden ofrecer esos salarios. Lo que sucede es que la evaluación tiene que venir por entender realmente qué tanto ha evolucionado la economía en su capacidad de poder también ofrecer un salario mínimo mayor a todos estos distintos sectores. Y yo creo que esa formulación, evaluar esos elementos técnicos, esas variables que impactan una decisión así, la productividad, la inflación, el costo de la vida, la canasta básica, no es fácil y tenemos que ser muy responsables. Hay muchas pequeñas y medianas empresas a las que les hemos consultado, y el simple hecho de poder incrementarles 2, 3, 4% sería de un gran impacto. El flujo les impactaría. Muchas empresas en los últimos años apenas subsisten, y de esto lo que pudiera impactar, si hacemos un incremento desmesurado, un incremento no sostenible, lo que sucedería es que algunas empresas tuvieran que llegar a la desafortunada decisión de inclusive hacer algunos despidos. Eso no lo queremos, no queremos que eso vaya a suceder. Pero también, Carlos, yo creo que hay que decirlo claro, y es que lo que estábamos pensando hace 2 semanas ya no es lo mismo lo que hoy ha sucedido. Lo que pasó después del 9F, las condiciones también para el país han cambiado. Toda aquella perspectiva positiva de poder atraer nuevas inversiones, de poder generar más empleo, de poder hacer el país que estaba siendo, hay que decirlo, muy atractivo internacionalmente. Había muchas inversiones pues listas para firmar y venirse. Ya no es lo mismo hoy. La imagen internacional del país cambió. Muchos inversionistas tomaron una decisión negativa sobre ya no invertir en el país. No te lo digo yo, lo dicen muchos ejemplos de empresas que sabemos que dijeron no, ya no se puede, o por lo menos no ahorita. Entonces, aquellas perspectivas positivas que teníamos sobre poder crecer la economía y que eso nos daría la capacidad a todos, pues ha cambiado. Entonces yo creo que tenemos que evaluar hoy inclusive lo que pasó en el 9F, en el 9 de febrero, para poner sobre la mesa todos aquellos elementos y evaluar realmente cuál es el futuro de El Salvador, cuál es el futuro de la economía salvadoreña y velar o evaluar más bien qué podemos ofrecer a futuro para todo el sector privado. Acordémonos también que aquí estamos hablando de que el sector formal solo es aproximadamente el 27% de la economía. Claro, un 27% que prácticamente le da de comer al gobierno. Tenemos que por eso ser muy responsables, pero el impacto que se ha dado es a toda la sociedad, a toda la economía salvadoreña. Voy a articular ese elemento de las inversiones también en el próximo bloque porque son elementos imbricados. Obviamente hay una conexión, pero quiero aprovechar y pedirle a producción, nos puede poner en pantalla unas declaraciones que nos brindó Saray Molina, que es representante sindical, estuvo con nosotros el viernes pasado junto a Ricardo Soriano, que es asesor del Consejo Nacional del Salario Mínimo, y nos dio su apreciación sobre este tema y la idea de la propuesta que ellos tienen para aumentar el salario mínimo y algunos criterios o elementos de valoración sobre ese debate. Escuchemos. Nosotros en la propuesta lo que hemos planteado es que el salario mínimo debería de llegar en este momento
a las 2 canastas básicas, que son 401.50. ¿Por qué? Porque la gente necesita realmente tener más y mejores ingresos para tener un mejor nivel de vida. Esto dinamiza la economía también porque tú tenés más para comprar. El problema es que los empresarios, la mayoría de ellos son tacaños y siempre dicen que no hay. Y aquí el vaso siempre se rebalsa solo para adentro, ni una gotita que haya fuera del vaso, ¿verdad? Para los trabajadores. Entonces, esta situación no puede seguir así, ¿verdad? Los empresarios tienen que ver que los problemas que se dan, el mismo descontento social es por las inequidades que hay, ¿verdad? Porque los más ricos siguen siendo más ricos y no quieren compartir sus ganancias con los pobres, en este caso con los trabajadores. Bien, en función entonces de esas declaraciones, Federico, hay un aspecto aquí que como el sector empresarial tiene un factor importante, ya mencionaba en el transcurso de la entrevista, pero lo teníamos en una de las frases ahí que aparecía, era que la gran empresa puede pagar un aumento del salario mínimo, pero con un monto específico. Ellos hablan de aumentarlo a $401 con 50 centavos, sobre todo al sector de gran empresa en el tema de industria, y ese mismo monto para el sector de ingenio azucarero. A ver, Carlos, yo voy a responderte en 2 niveles. Aquí ves un contraste entre una expresión técnica de un tema que es estrictamente técnico frente a una generalización que yo no sé cómo calificarla. Por ejemplo, cuando viene alguien en esta mesa y te dice es que la mayoría de empresarios son tacaños, ya me dirá dónde está la parte técnica, ¿verdad? Y lo que estamos diciendo es, mire, dejemos ese tipo de generalizaciones que son un poquito irresponsables y porque no nos centramos realmente en el impacto que estas cosas pueden tener. La mayoría de los grandes empresarios ya pagan más del salario mínimo. La preocupación nuestra en la Cámara de Comercio e Industria es qué pasa con los micro y pequeños empresarios, que son una porción muy relevante del desarrollo económico del país y que no pueden pagar un aumento del 5, ya no digamos del 10% del salario mínimo actual. Porque ahí a esta porción de la población sí le va a pegar muy fuertemente el salario mínimo y lo que probablemente muchos de ellos tengan que tomar la decisión dramática, trágica, tremenda, es de ver a quienes de la planilla tienen que sacar a la calle. O sea, y eso tiene un impacto importante porque al final a quien estamos impactando es al micro y pequeño empresario, que no es precisamente el gran empresario tacaño, ¿verdad? Pero además estamos afectando al propio trabajador que puede terminar en la calle. Entonces, y a estos trabajadores, ¿quién les va a responder? El argumento va a ser, no es que mire, como siempre hemos pensado que la gran mayoría de empresarios son tacaños, entonces por eso hicimos esa propuesta de aumento del salario mínimo desmesurado. ¿Me explico? Hay que ser muy responsables con estas cosas. Con Saraí y con Ricardo tenemos muy buena relación, dicho sea de paso. Nos llevamos muy bien dentro del yo le tengo incluso aprecio personal a ambos. Creo que es gente seria, que a veces cuando están delante de una cámara, pues de pronto dicen cosas que a lo mejor no deberían de decir, pero sí es importante entender que cuando lleguemos a ese estadio, a ese momento en que tengamos que llevar propuestas, lo haremos sobre una base técnica. Hay un aspecto que aquí, ya que se menciona, Federico, y creo que es importante tener esos elementos técnicos para que la gente pueda crear un criterio o tener un criterio sobre esto. Por ejemplo, se menciona mucho que debe ser una discusión técnica del sector laboral, del sector empresarial, pero también del sector gubernamental, pero si le ponemos nombres concretos, ¿cuáles son esos elementos que desde el sector empresarial, Federico, considera que son los puntos técnicos para poner sobre la mesa ya valorar un aumento? Ellos la propuesta que tienen en algunos sectores, porque el sector, como mencionaba, de industria hacia la gran empresa e ingenio azucarero es un aumento mucho mayor, estamos hablando casi $100. Los demás oscilan entre $50 y un poco menos. Entonces, ¿pero cuáles son esos componentes técnicos para decir la decisión va a ser marcada por esas variables? Bueno, y de hecho creo que excluyen también de una u otra manera, o por lo menos aumentos muy mínimos para el sector agroindustrial, por ejemplo, ¿verdad? Del agro más bien, porque saben perfectamente que ahí el impacto es muy fuerte. Es decir, a ver, ya un poco lo mencionábamos, ya te lo decía el presidente Steiner, uno tiene que ser la canasta básica, no hay ninguna duda, tiene que verse el costo de vida, digamos, de la gente en este momento, por supuesto que sí, pero también tiene que verse la productividad del país. También tiene que verse el impacto que lamentablemente en este momento ha tenido, por ejemplo, el 9F, porque ha tenido un impacto, no hay ninguna duda. Es más,
Probablemente ese impacto no lo podamos medir en este momento porque sería irresponsable, pero probablemente lo vamos a medir en los próximos meses, ¿verdad? Ya hay inversiones que se han detenido, sin ninguna duda, y eso genera de nuevo una nueva forma de explicar o de entender cómo tenemos que ver incluso el salario mínimo, ¿verdad? Pero hay una serie de variables técnicas, me imagino que el presidente Steiner querrá luego explayarse más sobre el tema, pero de nuevo, no solamente es el tema de la canasta básica, no solamente es el tema de cómo hacemos para que la gente tenga más dinero en el bolsillo. Todos quisiéramos tener a los trabajadores, híjole, ganando $700,000 si fuera posible. Pero el problema es que si esto no es sostenible por la economía, no va a servir de nada. Yo siempre pongo como ejemplo, como mal ejemplo por supuesto, el caso de Venezuela. Yo ya perdí la cuenta, Carlos, de cuántas veces se ha aumentado el salario mínimo desde Chávez hasta Maduro. Y sin embargo la gente se está muriendo de hambre en la calle. Porque no se trata de, por decreto, no hombre, aquí saquémonos una varita mágica y entonces ya, 700, 1,000, $1,500. Si eso no está sustentado por la economía, no hay economía que aguante, ni siquiera una petrolera como la venezolana. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar voy a incorporar otros elementos y escucharle, Javier, sobre el tema de la canasta básica, otros factores respecto a la productividad, pero hay otras instituciones técnicas o académicas que mencionan que hay que tener en cuenta las condiciones de pobreza que tiene el país y los factores de medición para entender el tema del salario mínimo. Pero también vamos a abordar otros temas como el clima de inversiones, el tema de pensiones, si nos lo permite el tiempo, y también cómo se lee un poco la generación de acuerdos entre actores políticos y económicos. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales, como ven en pantalla. Muy bien, seguimos platicando sobre el tema del salario mínimo con Javier Steiner y Federico Hernández de la Cámara de Comercio. Javier, un aspecto aquí que es relevante entonces es cómo la lectura del sector empresarial tiene sobre el salario mínimo. Es decir, el aumento de salario, ¿cómo se ve? ¿Como un costo de producción, como un elemento de bienestar social, como un tema para generar demanda y más consumo? ¿Cómo lo lee la Cámara de Comercio esta noción del salario? El salario mínimo se tiene que ver como un tema muy integral. Si bien es cierto, hay un incremento en el costo para las empresas, pero también las personas van a tener un mayor ingreso y eso al final se mete en la economía y al final lo que se espera es que sea un aspecto positivo sobre esto. Pero para hacer un incremento, como tú ya mencionabas y ya lo mencionábamos antes, hay varios elementos, varias variables que se tienen que tomar en cuenta. ¿Cuál es la fórmula mágica? Pues eso es lo que tenemos que al final, afinar el lápiz entre todos, llegar a un consenso y ojalá que el Consejo Nacional del Salario Mínimo sirva para eso. Ha habido un compromiso de parte de todos ahí de que cualquiera que sea la decisión que se tome tiene que ser por consenso. Y lo que estamos obviamente pidiendo es que sea una discusión técnica. Ahí en muchos sectores, ya Saraí y otros han hecho sus propuestas, algunas bastante agresivas. Quisiéramos saber cuál es el sustento técnico de eso. Para ponerte un ejemplo, uno de los elementos que algunos evalúan es cuál es el costo de la canasta básica, en este caso urbana, porque está separada urbana y rural. Por ejemplo, el año 2016, a finales del año, digamos que a noviembre, que es una mejor medición que en diciembre, porque en diciembre hay muchas cosas que pueden ensuciar el dato. El 2016 costaba $197 y al final, en noviembre de 2019, solo costaba 199.60. Honestamente, si lo que ves ahí es que apenas ha habido un incremento de 1.4% en 3 años. O sea, el costo de la canasta básica urbana casi no se ha movido. La rural, en el mismo ejemplo, 2016-2019, en noviembre, en ambos años, ha cambiado de 141.50 a 144.1, menos del 2%. O sea, el costo de las canastas no ha variado significativamente. Otro dato, solo para que lo tengamos en mente, el gasto mensual por hogar. En el año 2016, que fue el último incremento, tenía 374.89. Es más, el siguiente año, en el 2017, hasta bajó el gasto, 358. En el 2018, que es el último dato oficial que se tiene, de 384. Si tú ves, las variaciones han sido muy pequeñas, pero también aquí en la discusión viene, bueno, y entonces, ¿cuántas personas por hogar trabajan? Porque eso no significa que una persona tiene que lograr pagar todo esto. Lo que tememos es que esto sea más una discusión política y que lastimosamente se está entrando en un año preelectoral
y que esto tenga una discusión en otro sentido. Pero yo creo que en esto tenemos que ser muy responsables. Ya hablábamos que el sector más impactado de esto va a ser las MIPYMES. El 74% del empleo del país lo dan las MIPYMES. Y este es el sector más vulnerable a un incremento. Ya lo mencionaba Federico, la mayoría de las grandes empresas de todas formas ya pagan por encima del salario mínimo. Entonces tenemos que tener cuidado que a este otro sector, que es el mayor empleador del país, que es el más vulnerable, el que más ha sufrido en todos los últimos años. Aquí nadie habla del costo de la seguridad, de las extorsiones, del alto costo de la energía, del agua, de otras cosas, que además impacta a la empresa. Entonces yo creo que hay que ponerlo todo en un contexto y asegurarnos que la decisión que se tome en consenso no sea en detrimento de la economía, por todo lo contrario sea en beneficio, pero con un cuidado y con un consenso entre todos los sectores. Quiero pedir a producción nos puede poner en pantalla dos gráficos. Uno es un gráfico o una imagen sobre el costo de la canasta básica urbana en función de los indicadores que mencionaba Javier, y luego el de la canasta básica rural. Nos va a aparecer como referencia. Esto lo hemos tomado del diario de hoy, publicación de octubre de 2019 con datos de la Digestic, y nos muestra un poco el de la canasta básica urbana como ha oscilado en los últimos 10 años, entre $166,97 a $199,49 para el año 2019, y el que ve en pantalla es el de la canasta básica rural, entre 118 para el año 2009 y 145. El tema aquí es, y desde una lectura económica empresarial, Federico, que es importante verlo, es, y si lo vemos también como situación de vida, las personas pueden vivir con un pago de una canasta básica de 199, digamos, a nivel urbano, o 145 a nivel rural, cuando su gasto mensual, pues digamos, es bastante elevado. Puede llegar, no sé si son $374, $400, pero puede compensar la condición de vida para un trabajador, una trabajadora, teniendo este gasto con el valor de este tipo de canasta. Yo lo cruzaría incluso con otro dato, y es el dato de la empleabilidad o no empleabilidad del país, ¿verdad? Porque al final también, si por querer ayudar a que la gente tenga un poco más de dinero en el bolsillo, eventualmente lo que vamos a generar es desempleo, entonces también el impacto se reduce mucho. ¿Cómo se generaría desempleo? En función del último que me dijo. Claro, es que, a ver, si de nuevo no logramos a través de la economía sustentar el aumento, cualquiera que sea, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de un aumento que realmente sobrepase los límites que pueden pagar en este momento los microempresarios, que como decía Javier Steiner, son el 75%, casi el 75% de la empleabilidad del país, del empleo que genera el país, la economía nacional. Entonces, ¿qué sucede? Que si ese impacto no está sustentado en lo que en este momento produce el país, lo que vas a generar en la práctica es mayor desempleo. Entonces, a veces uno puede, y suena de verdad, a veces puede verse como muy simplista, Carlos, pero tiene una razón de ser. Una persona prefiere estar empleada, aunque gane el salario mínimo, que estar desempleada, ¿verdad? Y ojo, cada año se va generando mayor desempleo todavía, porque hay cerca de 45 a 60 mil, depende, cada año varía, de nuevos profesionales que salen también al mercado laboral a conseguir empleo, ¿verdad? Todo esto se va acumulando y acumulando y acumulando, y todo esto, como son cosas que generalmente nadie las ve, o por lo menos no se meten en la variable, entonces terminamos generando este tipo, digamos, de falsas dicotomías. Y para que se vea que hay nobleza de parte del sector privado en este momento para llegar con un sustento técnico, si nosotros nos quedáramos solamente con el, como decía Saraí, con el dato de la canasta básica, entonces el salario mínimo va a quedar siendo muy mínimo, de verdad muy mínimo. Y lo que decimos aquí es, miren, veamos un poco más allá de la canasta básica, porque si nos quedamos solamente con el tema de canasta básica, no va a ser mucho el aumento, ¿verdad? Entonces, de nuevo, aquí tenemos que sentarnos a hacer bien los números, hacer bien esa tarea y eventualmente llegar a ese consenso que mencionaba Javier para que podamos. Hay un asunto que ciertamente, y lo he escuchado de manera recurrente, que los más afectados pueden ser las micro y pequeñas empresas, pero lo planteo del otro lado. El sector de la mediana y la gran empresa pagan más del salario mínimo, digamos, por lo que mencionan ustedes, los datos, el promedio es mayor, pero podría ser también, si es bajo el factor de productividad, son los sectores de actividad económica que mejor les ha ido en este país, construcción, servicios, comercio. Entonces puede ser una muestra que en este sector de empresas pueden aumentar el salario a su gente, y luego lo vemos de una manera más progresiva para sectores que su situación económica no está tan fácil y que no necesariamente pueden hacer un incremento tan abrupto de 50, 100 o $150. Sí, tiene lógica. Lo que estás planteando tiene absolutamente toda la lógica del mundo.
Pero también este tipo de empresas, digamos que les ha ido bien, entre comillas, ese bien significa que generan mayor empleo que las demás. Un microempresario, ¿cuánto puede generar? 5, 10 empleos. ¿Cuánto genera una mediana o una gran empresa? ¿Verdad? Entonces, todo está en proporción de lo que le dan a la economía a cada una de ellas, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un sector que es muy vulnerable y que eventualmente, si le impactamos de manera negativa, podría generar un riesgo de inempleabilidad muy fuerte. Sí, Javier. No, yo solo quería agregar también de que aquí estamos hablando de, como lo mencionábamos antes, el 28% de la economía formal del país. Pero ¿qué pasa con el otro 72%? Nadie está hablando de cómo podemos hacer para generar más empleo, qué inversiones se pueden atraer, qué otras cosas se pueden hacer para mejorarle la condición de vida a ese otro 72%. Que la discusión es bien importante, que tenemos que ver cómo se le mejoran las condiciones, que queremos que el país salga adelante y se pueden ofrecer salarios mínimos mayores. Por supuesto que tenemos que entrar en esa discusión y ya estamos en esa discusión y tiene que ser técnica. Pero a mí también me gustaría ver cuál es la propuesta del gobierno de cómo vamos a formalizar a todas estas otras personas, qué oportunidades hay, cuáles son aquellas grandes apuestas que existen en el país para que todo este gran sector del 72% de las personas pasen al sector formal, porque hoy por hoy no es atractivo para muchas personas pasar al sector formal. Prefieren estar ahí escondidos en la informalidad por la burocracia, por lo complejo que es, pero también no hay suficiente desarrollo, no hay suficiente capacidad para pasar a toda esa gente a la formalidad. Entonces yo creo que, dada al consenso que lleguemos, tiene que haber una apuesta, tiene que haber un acompañamiento de parte del gobierno y los demás sectores para que también hagamos crecer la economía. No nos quedemos pensando siempre en el 28% y cómo hacemos para que este 28% viva mejor. Hablemos del 72%. ¿Cómo hacemos para que el 72% más el 28% vivan mejor? Y ojo que esos trabajadores, Carlos, no tienen seguro, no tienen nada, ¿verdad? Esa gente la sacan a la calle mañana y no pasa absolutamente nada con ellos, ¿verdad? O sea, digamos, si vamos a hablar de drama humano, ahí hay un drama humano por el que aparentemente nadie se interesa. Tenemos que discutir ese tema, ¿les parece? Lo dejamos para el último bloque y aprovechamos para el tema de clima de inversiones. Creo que es importante también que ustedes ya dieron un preámbulo en bloques anteriores, cómo lee la Cámara de Comercio ante las condiciones políticas el clima de inversiones en el país. Recuerde, usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales, como ven. Muy bien, vamos a dar paso a las preguntas y comentarios que han llegado a través de las redes sociales sobre los temas que hemos estado discutiendo en el transcurso de esta hora con Javier Steiner y Federico Hernández de la Cámara de Comercio. Saraí Molina, bueno, en función de la reacción de lo que ha generado este programa, dice, ¿se va a tomar en cuenta el volumen de ventas de las empresas y la productividad de los sectores para el aumento del salario mínimo? Bueno, que es uno de los componentes que surgió en esta discusión, es la pregunta de Saraí. Ricardo García, no es malo subir el salario mínimo, pero que no vaya a ser una razón para que el gobierno incremente el pago de servicios básicos, para impulsar más impuestos y además que también controle los precios de la canasta básica para que este no se incremente. Ese es el comentario de Ricardo. Tenemos otros comentarios. Marta, los empresarios deberían de autocriticarse, pues en la región centroamericana estamos rezagados ante Guatemala y Honduras, según el comentario de Marta. Muy bien, esos son 3 comentarios que nos han llegado a través de las redes sociales. Federico, para tener una reacción sobre esto, luego paso con Javier. Sí, yo creo que los parámetros centroamericanos, para responder a la última pregunta, sí es bueno hacer las comparaciones, siempre teniendo cuidado, por supuesto, porque hay casos de casos, ¿verdad? Pero las comparaciones siempre las tenemos en cuenta nosotros. De hecho, en la Cámara de Comercio e Industria, con nuestros colegas de Honduras y Guatemala, estamos en permanente comunicación para saber qué tipo de fórmulas han implementado en sus países. Pero ojo, las fórmulas que han encontrado han sido muy benéficas para todos los sectores productivos, porque en la práctica te generan predictibilidad en el futuro, cosa que no hemos tenido en El Salvador. Aquí cada 3 años estamos entrando en una vorágine de discusión que lamentablemente se termina ensuciando con el tema electoral. Y eso te genera un ruido que ya los hondureños, por ejemplo, lo despacharon hace mucho tiempo. Entonces, las circunstancias son distintas, no solamente es el tema de comparar números, sino que hay que ver los entornos, ¿verdad? No sé si quieres contestar. Mencionar el tema de volumen para consultarle, Javier, porque también algo salió a la plática, estábamos en la pausa, pero si uno de los indicadores a tener en cuenta para el aumento del salario mínimo tiene que ser el volumen de ventas y también el nivel de productividad que tiene cada empresa según el rubro de la actividad económica. Mira, yo creo que las dos cosas van relacionadas. Uno, lo que menciona Saraí, el volumen y la productividad, y también la comparación con los demás países de la región. Esa comparación y esa productividad tiene que medirse en la competitividad de las empresas. Y aquí El Salvador no es el mundo.
¿A qué me refiero? O sea, nosotros le vendemos al mundo y el mundo le compra de aquellos países que son más competitivos, de aquellos donde los productos son más competitivos con otros. ¿Qué quiere decir? Donde hay buena calidad, pero el precio no es excedido. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra oferta va al mundo y ellos deciden realmente de dónde voy a comprar, de aquellos productos que no sean tanto más caros que otro país. Sí, puede haber una preferencia por la mano de obra salvadoreña, pero si este vale 10, 15, 20% más que el de Guatemala o el de Honduras, no nos van a comprar. Entonces el volumen también se cae, la productividad se cae. Entonces la competitividad la tenemos que ver en contexto y en comparación a la región también. Entonces, a la hora de compararnos, esa competitividad no solo es salario mínimo, el costo de las extorsiones que se pagan en este país que todavía no se controlan, el costo de la energía, el costo de que si hay agua potable o no, si las empresas tienen que tener su pozo, el costo de la seguridad pública, la cantidad de impuestos que se pagan en El Salvador son increíbles. La tasa impositiva para las empresas salvadoreñas es del 38%. Ese 38% es equivalente a lo que pagan las empresas en los países de la OCDE, que son la Organización de Países Desarrollados. Estamos pagando impuestos de primer mundo, pero tenemos servicios de tercer mundo. Pero esos servicios las empresas lo tienen que compensar con gasto también de las empresas. Entonces, al hablar de la competitividad, tenemos que sumarle todos los gastos, todos los costos que una empresa tiene. Y a la hora de hacer la comparación con los países vecinos, no solo se puede comparar la canasta básica, no solo se pueden comparar la productividad, se tiene que comparar también todos esos otros elementos, cómo le afectan a las empresas aquí en El Salvador. No quiero pasar por alto este tema del clima de inversiones, Javier, y luego cerraría con Federico por este tema. Usted había mencionado en segmentos anteriores que tenían información que ya por lo ocurrido el pasado 9 de febrero hay ciertos sectores de inversión que han decidido detenerse y no incorporarse al país. ¿Cuáles son o quiénes son? No, mira, hay empresas, no puedo revelar sus nombres por la confidencialidad de los casos, pero de empresarios que han estado muy preocupados, que se le han caído negocios a raíz de lo que pasó. Una empresa en el exterior no va a ir a poner millones de dólares en un país donde de un día para otro el clima político puede cambiar, en donde se arriesga esa estabilidad política que a la vez puede impactar en su estabilidad económica. Entonces, realmente el 9 de febrero marcó un antes y un después. Toda esa buena imagen que se había venido construido, que yo creo que la hicieron en tiempo récord y muy bien, y ojalá continuara, en una tarde, por esa amenaza, por esa invasión, por ese acto de militarización que se dio y que casi destituyen a todos los diputados, fue una amenaza muy fuerte, una señal negativa muy grande a la comunidad internacional y a todos los inversionistas afuera. Eso, quieras o no, le pone cierta pausa a muchas inversiones. Entonces, de todas aquellas expectativas que se tenían, pues digamos que hay una cautela mucho mayor ahorita y una preocupación. Que hay que pasar la página y hay que seguir y hay que ver cómo sacamos adelante el país, por supuesto, y que si hay que ponernos a trabajar en proyectos específicos, por supuesto, pero yo creo que el gobierno tiene en sus manos la responsabilidad también de dar señales positivas de que esto no va a volver a suceder y de que la democracia no se va a ver amenazada nunca más, porque cualquier amenaza a la democracia le va a impactar a la vida económica de todos los salvadoreños. Entonces no podemos permitir que eso pase, y los inversionistas afuera están muy atentos a esto, todas las calificadoras están muy atentos a que esto suceda. Hace años, ¿qué decían? No, es que la polarización en el país no permite que hayan acuerdos políticos. Sí, fue casi lo mismo lo que vimos el 9 de febrero. Llegó la polarización al máximo, solo que aquí casi que se rompe nuestra democracia ese propio día. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado y hay que asegurarnos que lo que hagamos, lo hagamos con pasos firmes y no solo pensando en la política o solo pensando en la economía. Las dos cosas van de la mano. Quiero pedir a producción rápidamente, solo para que aparezcan como referencia en la pantalla, notas que publicaron un par de periódicos sobre el riesgo país y el tema de los bonos y cómo podía afectar a los bonos país y al tema de la inversión los acontecimientos del pasado 9 de febrero. El riesgo país creció el 9F por presión de gobierno de la Asamblea, una nota de diario El Mundo del 13 de febrero. Luego va a aparecer otra de la prensa gráfica, gobierno niega que caída en precio de bonos sea por crisis. El ministro de Hacienda dijo que fue una tendencia regional debido al coronavirus. La pregunta aquí es, Federico, retomando el gobierno habló a inicios de su gestión de más o menos 1.300 millones de dólares de inversión garantizada entre el 2019 y el 2024-2025, pero con este tipo de acontecimientos, ¿cómo las inversiones pueden
generar una pausa o regresar y decir, ya no voy a invertir este dinero y ya no se ve en la práctica, es decir, económicamente ya no se ve en la práctica de la vida y la dinámica económica del país? Es que Carlos, lo que ocurrió el 9 de febrero es muy grave, es muy, muy grave. De hecho, hemos solido decir como Cámara de Comercio e Industria, digamos, desde el 9F para acá, que lo peor que podría pasar es que no pasara nada. Es decir, que no hubiese responsables, culpables, alguien, quien sea, que tenga que pagar por lo que ocurrió ese día. Porque la imagen que dimos al mundo fue tan distorsionada, tan terriblemente dramática en el escenario político, que por supuesto los inversionistas que estaban pensando en El Salvador, porque decían, hombre, tienen al presidente más cool del mundo, vayamos allá. Con esto se frenan y dicen, ya El Salvador es impredecible. ¿Qué es lo que busca siempre un inversionista, Carlos? Lo que busca es que su inversión le genere una rentabilidad en el mediano y largo plazo. Si esa predictibilidad no se encuentra en ese país, por las razones que sea, ya no digamos por razones políticas en particular, o sociales, obviamente hacen que el empresario se frene y diga, ya no es El Salvador un sujeto para mi inversión, porque no me garantiza que voy a tener una productividad y rentabilidad en el mediano y largo plazo. Eso es lo que así de grave puede terminar siendo una situación como la que tuvimos en el 9F para la economía nacional. Por eso nosotros como Cámara de Comercio e Industria siempre ponemos la defensa de la democracia como uno de los 14 principios de la sociedad libre. Porque si no tenemos democracia, si no hay un marco democrático que garantice las libertades individuales, que garantice que tenemos un mínimo de dignidad, que no va a ser pisoteado por ninguna autoridad, no hay manera de sacar adelante la economía. O sea, hay un impacto económico, no hay ninguna duda. Yo entiendo, por supuesto, que el gobierno tiene que ver cómo hace para minimizarlo, pero ya lo vamos a ver en el mediano plazo, lo vamos a ver, el tipo de impacto que tuvo esto, si es que no hacemos algo para revertirlo. Te quiero darle las gracias por haber estado con nosotros, Federico, Javier, ha sido un gusto. La invitación está hecha siempre para tener una lectura desde la Cámara de Comercio de los acontecimientos políticos, sociales y económicos. Gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Carlos, muy amable. Muy amable, gracias. Gracias, Carlos. Un saludo también a todos. Gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Será hasta mañana, 8 de la noche, Canal 33.